Pasemos entonces al siguiente ponente del día de hoy. Bueno, él es el presidente del Consejo Económico Social. Le queremos agradecer que esté aquí, incluso después de los pequeños o grandes, no sabemos, problemas que ha tenido con el avión, pero aún así ha querido estar hoy con nosotros. Es una institución, el Consejo Económico Social, muy dada al debate y al encuentro. Y es una institución que nos encanta que esté hoy aquí con nosotros para compartir su punto de vista relacionado con el mundo de los recursos humanos y cómo ven ellos sobre todo él, desde el puesto de presidente, toda esta revolución. Me gustaría presentaros, sin más, a Marcos Peña. Por favor, Marcos, un fuerte aplauso. Encantado. Gracias. Señoras y señores, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a APD por la invitación. Dos cosas. La primera, dar las gracias, repito. Y la segunda, pedirles compasión, porque yo desde las 6 de la mañana estoy en el aeropuerto y algo perjudicado. Y espero que no se note más de lo necesario. ¿Cuál era mi idea? Pues era compartir una reflexión con todos ustedes, no exponer una lección magistral. Compartir una reflexión significa compartir incertidumbres sobre nuestro mercado de trabajo, sobre el mercado de trabajo europeo. Dos pequeñas consideraciones. Yo no creo que lo más significativo de nuestro mercado de trabajo sea su excesiva singularidad. Yo no lo veo tan singular. Es un mercado que responde a una evolución productiva acelerada y compleja. Hay que recordar que ahora lo estamos celebrando, el 30º aniversario de nuestro ingreso en la Unión Europea. Pues hace 30 años casi el 17% de la población activa estaba todavía en el sector primario. La tasa de ocupación femenina era casi 20 puntos inferior a la actual. Desde entonces han venido a España 6 millones de inmigrantes. Todo esto lo hemos digerido como hemos podido y con dificultades en un país cuya composición sectorial es complicada, donde el sector industrial no es que lo sepamos muy bien, pero temo que no sobrepase el 13% del PIB. Es decir, a veces las diferencias son más nominales que reales. La temporalidad en los sectores industriales clave, como puede ser automoción, como puede ser química, como puede ser energía, no alcanza al 8 o 9%. Primero, no somos tan singulares, que es una atracción muy española, la de ser muy singular. Y segundo, no somos una pieza separada. Lo que pasa en el mercado de trabajo español está pasando y va a pasar en aquellos mercados que no son tan afines. Yo creo que lo más importante es comprender lo que está pasando y ser capaces de hacer un diagnóstico concertado sobre nuestra realidad. Y temo, siempre lo he temido, que no seamos capaces de comprender lo que ha significado la crisis en el empleo en España, porque con tanto dato la opinión pública está como un poco narcotizada, que no se acaba de comprender bien lo que sucede. Y lo que ha sucedido es que abruptamente hemos perdido 3,5 millones de puestos de trabajo, lo que supone un daño social difícilmente comprensible, lo que supone que se cronifique el daño y lo que supone que se aliente la desigualdad. Les pongo solamente un ejemplo, que es un año de hace bastante poco tiempo, 2009. En el 2009 se perdieron en España 1.300.000 puestos de trabajo. No pasó nada especial, sí para aquellos que lo perdieron. Es decir, nosotros tenemos mucho paro.
Pero tenemos mucho paro desde hace mucho tiempo y tenemos muy mal paro, que este es un elemento que deberíamos comprender mejor. Y es verdad que las cosas van mejor y es necio no reconocerlo. En el 2014 se crearon 270.000 puestos de trabajo más y en el 2015 523.000. Y esto es así, y serán de una manera o de otra manera. Pero 1 millón de puestos de trabajo creados en 2 años no es poca cosa y hay que celebrarlo. Les decía que tenemos muy mal paro. ¿Qué significa eso de que tenemos muy mal paro? Que está muy mal distribuido territorialmente en nuestro país, que está muy segmentado por género y por edad, que está también muy segmentado en función del origen de la nacionalidad y, sobre todo, la segmentación básica, la que se produce entre los que saben y los que no saben, que es el problema real de nuestro mercado de trabajo. Hay un ejemplo que habla por sí mismo. Nosotros tenemos en torno a 2 millones de personas paradas mayores de 45 años. 2 millones. La mayoría en paro de larga duración. Estos 2 millones de personas de más de 45 años parados, el 75% de ellas, es decir, 1,5 millones de personas, solamente tienen formación básica. Ya me contaron ustedes las posibilidades de ocupación que existen. Y además tenemos una estructura empresarial bastante poco hospitalaria. En España existen 1.250.000 empresas. De ellas, 1 millón tienen menos de 5 trabajadores. El 95% de las empresas españolas tienen menos de 2 trabajadores. Esto es lo que hay. Solamente 4.500 empresas tienen más de 250 trabajadores. A ver cómo articulamos todas las medidas formativas que necesitamos. Y además, como no puede ser de otra manera, estamos afectados por un cambio que no es un cambio, que es una mutación en lo que al trabajo se refiere. No voy ahora a detenerme en la robotización, los cálculos y de gente poco extremista, como puede ser el jefe de estudios del Banco Central de Inglaterra, Hadelman. Es que la productividad crece en un 30% y los salarios pueden decrecer entre un 16 y un 33%. Y se defiende que por primera vez el desarrollo no es neutro. Aparte de la robotización, aparte de la economía digital, aparte de la economía colaborativa, tenemos una polarización del mercado que va a ir a más. Hoy en día, Raymond Torres viene a decirnos que la mitad, casi el 50% de la población mundial tiene un contrato de trabajo precarizado, 1.500 millones de trabajadores. La capacidad, digamos, contributiva de estos puestos de trabajo para financiar los servicios públicos, que es el armazón social, cada día es menor. Y cada día es menor ante una evolución demográfica de gestión muy complicada. En el 2040, en Europa, se prevé que haya 48 millones de trabajadores menos y 58 millones de personas con más de 65 años. A ver cómo somos capaces de cuadrar todo esto. Primero, sabiéndolo, reconociéndolo e intentando comprenderlo, insisto en un diagnóstico concertado y una serie de medidas. Todos sabemos que vayamos donde vayamos, nos llevarán allí las personas, porque el factor humano será el factor estratégico siempre, el factor central. Y por lo tanto la formación de este factor humano, su capacitación, es el objetivo esencial. Ello nos llevaría, pero tampoco es el momento de extendernos mucho en un compromiso nacional por el conocimiento que abarca desde la guardería hasta la investigación, pasando obviamente por la formación profesional. Por supuesto que el único instrumento es el conocimiento, pero sus efectos, como todos sabemos, no son a corto plazo.
Y algo habrá que hacer también a corto plazo, presumo yo, ¿no? Y aquí todo ya es mucho más difícil. Porque sobre el mercado de trabajo pesan siempre demasiadas expectativas. Hay una inflación de expectativas sobre el mercado de trabajo al que se le responsabiliza de todo, de crear empleo, de disminuir el paro juvenil, de acabar con el paro de larga duración. Oiga, mire usted, el mercado de trabajo está para lo que está. No se le puede pedir tanto. Y yo creo que está exhausto de tanta reforma y tanto debate. Y habría que serenar un poco todo el debate y habría que ser más modesto respecto a las peticiones que se hacen al mercado de trabajo. La primera regla en la vida, en política, en todo es no hacer daño, que es la primera regla hipocrática. Es decir, cuanto menos daño hagamos, cuanto menos desarreglemos en el mercado de trabajo, para empezar mejor. Y había que hacer cositas que parecen sencillas, ciertamente no lo son. En vez de tanto objetivo bondadoso, profundizar la coherencia normativa interna, que todos los que están aquí sentados saben que funciona mal y que a menudo existe contradicción normativa que conduce siempre a la sorpresa judicial. Ello nos llevaría a la simplificación, a la simplicidad de la normativa laboral, que no es objetivo menor. Ello nos daría predictibilidad, que esa certidumbre a toda gestión de personas resulta esencial. Que lo que hago yo tenga un grado de certidumbre suficiente, que eso que hago no esté sometido después a una nueva revisión, que hay que limitar la sorpresa interpretativa. Cuanto más simple, menos interpretable. Y cuanto más fuertes sean los agentes que están en el mercado, mejores serán sus normas. Cuanto más fuertes sean los agentes sociales y económicos. Yo sé que está de moda mantener un cierto desdén intelectual hacia los sindicatos y hacia las patronales. Bueno, yo tengo una confianza bastante notable en ellos. Y yo y mucha gente que está aquí sentada sabe el desarrollo de nuestro país. En 1980, que tampoco es hace tanto tiempo, se perdían en España 130 millones de horas de trabajo por huelgas. El año pasado no hemos llegado a 3. Eso presumo que no habrá caído del cielo, que será consecuencia del comportamiento de alguien. Coherencia, simplicidad, predictibilidad, fortaleza de los agentes sociales. Y quizás un par de cositas más. Yo creo que hay que purificar el mercado de trabajo y nunca he sido capaz de evaluar las distintas subvenciones, modificaciones, bonificaciones que existen. Yo creo que es el momento de decidir la supresión absoluta de todas. Máxime porque no se puede cargar a la seguridad social ya con ningún tipo de bonificación, porque no está para aportar muchas cositas y porque el régimen de pensiones es uno de los elementos cruciales. Vamos a limitar bonificaciones, subvenciones, vamos a dejar de inventarnos contratos, cuyo resultado, insisto, es siempre incierto. Después presumo yo que podría ser de cierta utilidad otra purificación del mercado de trabajo, que es una escisión notable entre lo laboral y lo social. Obviamente que la política social se debe mantener, pero no tiene por qué afectar a la política laboral, ni tiene la política laboral que ser contagiada de ese fin social. Son otro tipo de políticas. Yo creo que todo el mundo que sea mínimamente sincero es consciente de dos cosas. Ese 1,5 millones de personas de más de 45 años en paro de larga duración que les decía antes. Políticas activas de empleo para formarles va a ser muy difícil, por no decir imposible. Obligación nacional, por la propia dignidad nuestra, de atenderlo socialmente es necesario, pero que ambas historias no se mezclen.
hay que reforzar la política laboral y referirla exclusivamente a lo que al trabajo se refiere. El trabajo no es algo, insisto, que vaya a crear la normativa laboral. Sería excesivamente sencillo pensar en ello. Depende de todo y depende también de una cierta predictibilidad social, digamos, de una cierta serenidad y certidumbre social. Cuando nace la democracia y el capitalismo, que decía Max Weber, cuando se puede hacer un cálculo racional de costes y de beneficios. Ese cálculo racional, esa predictibilidad, se soporta en nuestro país en dos pilares fundamentales. Perdón, en nuestro país, no, en nuestro país y en los países del entorno, que son los mejores países que ha habido jamás en la historia. Un pacto que hace el Estado con el mercado, y es un pacto que se sustenta en los tres pilares de soporte básico, que son pensiones, sanidad y educación, y eso permite cohesión social permite eficiencia económica y da seguridad. Y otro pacto esencial, que es el pacto que hace el Estado con la sociedad, para dar confianza a la sociedad. Y aquí hablamos ya de la calidad institucional. El crédito político, que a menudo es más importante que el crédito financiero. Esto tradicionalmente se había resuelto con la democracia. Hay que hacer más, no es suficiente. Y esa coherencia institucional, esa calidad institucional que aporta confianza y sentido de pertenencia a la gente, a la sociedad que pertenece, evidentemente es más favorable para la creación de empleo que toda arquitectura jurídica expuesta por cualquier experto, por muy inteligente que éste sea. Insisto y cierro, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos.